Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida a Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las historias de nuestro continente. ¿Hay un doble discurso en la Casa Blanca? Por primera vez desde la llegada del coronavirus a Estados Unidos, el presidente Donald Trump fue visto en público usando una mascarilla, aunque no recomendó utilizarla todo el tiempo, mientras que su esposa Melania pidió a los ciudadanos usarla incluso durante el verano, mientras los casos de COVID-19 siguen creciendo en la Unión Americana. Y el exdirector de Pemex, el único funcionario mexicano detenido por la trama de sobornos de Odebrecht que operó en toda América Latina, llegó a México extraditado desde España. El testimonio de Emilio Lozoya será clave para revelar la corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y Brasil superó los 2 millones de contagios de COVID-19 y la pandemia causa estragos en la economía del gigante sudamericano, cuyo Producto Interno Bruto se prevé se contraerá en más del 9% este año. La pandemia ha destruido más de 8 millones de empleos. Hablamos con algunas de las personas más afectadas, las empleadas domésticas. Y vamos de inmediato con nuestra historia principal. En un mensaje que parece ir en contra de los de su esposo, Melania Trump pidió a los estadounidenses que usaran una mascarilla en el verano que empieza. La primera dama acompañó el mensaje en la red social favorita del presidente, Twitter, con una fotografía con un tapabocas blanco. A pesar de que el pasado sábado el mandatario estadounidense usó uno por primera vez, ha sido un escéptico sobre esa y otras medidas contra la pandemia desde la llegada del virus a Estados Unidos, al punto que utilizarlo se ha convertido en un hecho político de cara a las elecciones de noviembre, en las que Trump aspira a la reelección frente al demócrata Joe Biden. Incluso en los meses de verano, por favor recuerda usar algo que te cubra la cara y practicar la distancia social. En un mensaje que contrasta con el de su esposo, la primera dama Melania Trump pidió a los estadounidenses que sigan usando el cubrebocas. Apenas unos días antes de que enviara el tuit, el presidente Donald Trump fue visto usando uno por primera vez desde la llegada del coronavirus al país durante la visita a un hospital militar. Pero dijo que había un lugar y un momento para hacerlo. Creo que cuando estás en un hospital, especialmente en un espacio en el que hablas con muchos soldados y personas que en muchos casos acaban de salir de las mesas de operaciones, es una cosa grandiosa usar una mascarilla. Nunca he estado en contra de usar una mascarilla, pero creo que tiene un espacio y un lugar. Y es que usar o no tapabocas se ha convertido en un asunto político en la Unión Americana en pleno año electoral. Trump habría dicho a sus asesores que usarlo lo haría ver débil, y parecería que está más preocupado por su salud que por la economía. Por su parte, el ex vicepresidente Joe Biden ha dicho que si es electo obligaría a los ciudadanos a usar mascarillas. Estudios muestran que el 76% de los demócratas están más dispuestos a usar cubrebocas, mientras que entre los republicanos solo el 59%. Pero mientras los contagios de COVID-19 van en aumento en el país, varios líderes políticos pidieron al mandatario republicano que dé ejemplo y pida a sus seguidores usar la mascarilla como medida de prevención del contagio del virus. Una petición que llega incluso desde sus filas. El vicepresidente estadounidense Mike Pence animó a las personas que viven en las áreas con mayor número de contagios a usarlo. Y sigamos en Estados Unidos para hacer un tour por la región para revisar otras noticias que usted debería conocer esta semana. Donald Trump dio marcha atrás en su polémica decisión de retirar las visas a los estudiantes extranjeros cuyos cursos se realizaran de manera virtual al inicio del año académico debido a la pandemia de coronavirus. Tras la presión ejercida por universidades como Harvard y el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el presidente estadounidense retiró la decisión que abría la puerta a la deportación a al menos 1 millón de jóvenes. Y en una histórica decisión, la Asamblea de Costa Rica aprobó un proyecto de ley que reconoce el acoso callejero como delito. Silbidos, palabras y gestos con connotación sexual, así como tomar fotografías o videos sin consentimiento, será penalizado con multas y penas de prisión de hasta 18 meses. Costa Rica es el primer país de Centroamérica en aprobar una medida de este tipo. A menos de 2 meses para las elecciones presidenciales, hay tensión política en Bolivia. La Asamblea Legislativa, controlada por el partido del expresidente Evo Morales, el Movimiento al Socialismo,
aprobó esta semana varias leyes para limitar los poderes del gobierno interino de Yanine Áñez. Y ella, por su parte, a través de decretos ejecutivos, adoptó decisiones del Parlamento para consolidar su poder, como por ejemplo ascender por decreto a generales de las Fuerzas Armadas. Y el exdirector de la Petrolera Estatal de México, Pemex, llegó a territorio mexicano tras ser extraditado por España. Emilio Lozoya está acusado de corrupción y declarará en varias investigaciones de casos ocurridos durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. La llegada de Lozoya ha causado revuelo en el país azteca, pues es probable que varias personalidades de la anterior administración resulten implicadas. Informe de Valentina Torres Sánchez. El exdirector de la estatal Pemex fue extraditado por España y está acusado de lavado de dinero, asociación delictiva y cohecho. Lozoya es investigado en un presunto fraude de 280 millones de dólares en la compra de una planta de fertilizantes. Asimismo, por supuestamente haber recibido un millonario soborno de la constructora Odebrecht. Hay un compromiso de que va a informar sobre lo que sucedió acerca de los presuntos fraudes por los que se le acusa Odebrecht, como lo mencionas, y de otro tipo de ilícitos. Entonces sí va a ser algo interesante, importante. Lozoya fue director de Pemex entre 2012 y 2016, cuando el expresidente Enrique Peña Nieto estaba al frente del gobierno, y su llegada a México ha causado gran expectativa porque aceptó declarar en casos en los que se podrían ver involucradas personalidades de la antigua administración. De acuerdo con medios mexicanos, Lozoya tendría en su poder grabaciones sobre presuntos sobornos relacionados con la aprobación de la reforma energética impulsada por ese gobierno. La investigación contra el exfuncionario inició en enero de 2017. En febrero de 2020 fue detenido en la ciudad española de Málaga y en junio pasado aceptó la extradición a México, además de ofrecerse a colaborar para esclarecer las imputaciones en su contra. América Latina superó las muertes por COVID-19 registradas en Estados Unidos y Canadá, con Brasil como el país más afectado de la región. El gigante sudamericano superó los 2 millones de contagios y allí la pandemia destruyó casi 8 millones de puestos de trabajo, entre ellos los de las empleadas domésticas. Nuestro equipo en Río de Janeiro habló con algunas de ellas. Ningún barrio en Río de Janeiro está a salvo de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. En Vila da Peña, en la zona norte de la ciudad, son muchos los comercios cerrados y las casas en venta. Sandra Lucia realizaba encuestas políticas y de mercado para las principales empresas brasileñas del sector. Fue precisamente durante un viaje de trabajo que contrajo el COVID-19. Después se quedó sin trabajo y sin dinero. Aconteció todo junto. Me enfermé, no podía salir para trabajar. El trabajo paró, todo. Unos amigos me ayudaron con los alimentos, me traían cestas básicas y las dejaban en mi puerta. Desde entonces, Valeria, estoy viviendo gracias a la solidaridad de las personas. Tras recuperarse, empezó a repartir panfletos para conseguir algún ingreso, pero tuvo un accidente y se rompió el tobillo. Ahora esta profesional de 60 años está hospedada en casa de unos familiares. Como otros 65 millones de brasileños, consiguió el subsidio estatal de $110 mensuales. Te sientes inútil, te sientes indigna, perdida. Y yo todavía más porque siempre fui una persona activista y activa en mi trabajo. Las cosas empeoran cada día y yo no tengo esperanza ni perspectiva de que lleguen cosas buenas. El sector de la limpieza también fue muy afectado. La primera víctima del coronavirus en Río de Janeiro fue una empleada doméstica. En marzo fue infectada por su jefa, que regresó enferma de Italia. Como Lourdes, muchas trabajadoras de ese sector precario e informal fueron obligadas a parar. Ella perdió más de la mitad de su renta. Es necesario quedarse en casa, pero hay veces que no tenemos ni siquiera qué comer. Algunos reciben el auxilio de emergencia. Yo, gracias a Dios, estoy consiguiendo mantenerme. Mis 3 hijos también están desempleados, el mayor también. Solo hay uno que consigue traer una pequeña renta y me ayuda.
Desde los 14 años, Lourdes limpia las casas de los barrios más ricos. La pandemia del coronavirus ha mermado su economía y sus sueños. En Honduras, médicos y ciudadanos salieron a las calles para protestar en contra del gobierno. Le exigen explicaciones del desvío de 48 millones de dólares que estaban destinados a la compra de 7 hospitales móviles. De ellos, solo 2 llegaron al país. Veamos el siguiente informe. Epidemia de corrupción en Honduras. Bajo la consigna ¿Dónde está el dinero?, manifestantes mostraron su indignación tras las denuncias realizadas por el Consejo Nacional Anticorrupción que evidenciaron irregularidades en la compra de 7 hospitales móviles, de los cuales solo 2 han llegado al país y ni siquiera se encuentran activos. Pues el día de hoy estamos llevando a cabo la tercera caravana de indignados. Vamos a exigir, a preguntar dónde está el dinero, dónde están los hospitales. Aquí estamos alzando la voz nosotros por todos esos que están en el hospital escuela y en esos demás carpas y centros de triaje esperando por un cupo. Muchos hondureños hacen largas filas para ser atendidos en centros improvisados, los hospitales se encuentran saturados y muchos otros han perdido la batalla contra la enfermedad. A raíz de las denuncias de corrupción, el gobierno destituyó al director de inversiones estratégicas de la Oficina de Compras del Estado. Nosotros estamos protestando porque queremos saber dónde está el dinero, dónde están los 48 millones, por qué hay hondureños y hondureñas que los están atendiendo en las aceras, en los parqueos, y por qué no se les está atendiendo con dignidad. ¿Dónde están los hospitales? Resulta que dicen que hay unos allá en la aduana, pero ya tiene 5 días y no pasa nada. El pueblo hondureño se está muriendo en carpas, en toldos. Con una población de 9 millones de habitantes, Honduras ya superó los 30.000 infectados por COVID-19 y se acerca a los 900 muertos. Sin embargo, el gremio médico asegura que son muy pocas las pruebas realizadas, por lo que las estadísticas podrían ser más altas. Y me despido con estas imágenes que llegan desde México. Un mural que tiene doble propósito. Veamos. Con el fin de conmemorar el aniversario de la muerte de Frida Kahlo, el artista Julio Ferrá Calzada plasmó un mural para celebrar su obra en tiempos de pandemia. Y para hacerlo la pintó usando un cubrebocas, para recordarle a los habitantes de Ciudad de México la importancia de la mascarilla para evitar contagios. Gracias por acompañarme en Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. Y si pueden, quédense en casa y cuídense mucho del coronavirus.